Muy buenas noches. Con esa tristísima noticia, el mundo se despertó hoy en la mañana. Se nos iba el obispo de Roma, el Papa Francisco, un papa que hizo historia desde el mismo inicio de su papado. 88 años, luego de haber pasado 37 días en un hospital y haberse salvado milagrosamente de una crisis de salud gravísima. Pensamos que lo íbamos a recuperar. Cerca de un mes estuvo entre nosotros. Ustedes pudieron ver esa última imagen de ayer domingo que todos vimos, con un papa sumamente debilitado, dando la bendición Urbi et Orbe a la ciudad y al mundo. Una bendición para todos nosotros y una despedida. El Papa Francisco fue un hombre singular que desde el mismo inicio de su papado marcó su camino. ¿Cuál sería este? Sería uno de sencillez y de humildad. Un papa que decidió traer a Cristo, sacarlo de los muros milenarios y llevarlo a las calles, a las gentes, a los pobres, los marginados, los apartados. Y diciendo lo siguiente, y voy a citar: magullada y herida y sucia, así quiero una iglesia, si es por esta estar en la calle, en lugar de una que se hubiera vuelto malsana por estar confinada y aferrada a su propia seguridad. Levantó su voz con palabras y con actos simbólicos por los migrantes, por la comunidad LGBT, con mucha compasión. Llegó a decir: si una persona gay llega a la iglesia con todo el deseo y el corazón de pertenecer a ella, ¿quién soy yo para juzgarlo? Incluso invitó a dar la bendición a las uniones, que esto no quiere decir matrimonio. Lo mismo hizo con las mujeres. Trató de incorporar a las mujeres a la iglesia, a lugares en la curia de importancia, incluso la alcaldesa del Vaticano, una mujer. Él trató de abrir muchas puertas que habían permanecido cerradas por siglos. No logró todo lo que quería, pero sí logró dejar una huella indeleble en el corazón de más de 1.400 millones de católicos y de líderes y de personas que no son particularmente religiosas o pertenecen a otras religiones. Unió varias religiones. Recordamos aquella vez que rezó frente al Muro de las Lamentaciones con un musulmán y un rabino, cuando su primera salida, su primer viaje fue a la isla donde habían muerto tantos migrantes. Siempre clamó por los menos favorecidos y entre ellos, por supuesto, los migrantes. También lo hizo y demostró desde el principio, y esto es algo que a mí me gustaría compartir antes de que mis compañeras den su opinión de Francisco, cómo él no discriminaba. Él invitó a los católicos a no señalar, a no discriminar, a permitir que todos entren en la iglesia. Y su primera Semana Santa, todos recordamos ese jueves, cuando fue a una cárcel de Roma, lo hacía todos los años a partir de ahí, y le lavó los pies a 12 reclusos. Era una cárcel juvenil. Y lo más llamativo, lo que se reseñó en todo el mundo, era que 2 de ellos eran mujeres y una de ellas dos, musulmana. Se nos ha ido un gran papa. Ojalá que el siguiente papa pueda seguir los pasos del Papa Francisco o del obispo de Roma, como a él le gustaba que lo llamara. Es un gran reto, María Cela, llenar los zapatos del Papa Francisco, porque fue un papa que durante su pontificado logró el objetivo que tiene ser el líder de la Iglesia Católica: acercar la Iglesia a todo el mundo con gran apertura, afrontar los temas más delicados de la Iglesia con mucha valentía y con una coherencia en su discurso y sus acciones y su manera de actuar, que hicieron que muchos se sintieran atraídos otra vez a la religión que habían abandonado, aunque no la fe. Y eso nos hizo a muchos tener unos nuevos aires de esperanza al ver la apertura con la que trabajaba estos temas, al tratar
de que la iglesia fuera más acorde a la realidad que vivimos en estos tiempos. Y ese fue su discurso durante todo su pontificado, sus 12 años. Algunos cambios logró realizar internamente que fueron ampliamente debatidos hacia las afueras, pero que dieron sus resultados. Y obviamente que fuera un papa considerado misericordioso, de amor especialmente a los pobres, de acogida y de pedir perdón. Y yo sé que Diana tendrá más argumentos que yo en esta parte, porque lo recuerdo, 2022 me parece, cuando en Canadá pidió perdón a las comunidades indígenas por el daño que había provocado la Iglesia Católica en aquellos tiempos cuando había conventos liderados por la Iglesia Católica y separaban a niños de sus padres para tratar de imponerle a la fuerza la religión y las costumbres y la cultura de los blancos gobernantes. Y él reconoció en un acto de humildad e histórico, esperado por toda la población indígena por años y que lo reclamaba el Vaticano. Y él lo hizo con una gran humildad. Y eso me va a quedar, y yo sé que a muchas personas también, porque también reconocer los errores históricos, pedir perdón, ese es el acto más grande, el que hace a una persona más grande cuando se hace pequeño ante los demás, como decía Jesús. Así que eso me marcó mucho de él. Y sé que sus aprendizajes, sus frases que parecían sacadas de la Biblia, parecían parábolas para analizar, nos dejarán por muchos años en el corazón y en el crecimiento que tuvo la Iglesia Católica durante sus años de pontificado. Diana, buenas noches para ti también. Buenas noches, María Cela, buenas noches, Nairobi. Y eso que estás diciendo, Nairobi, hoy lo han reseñado Ah, los líderes políticos de este país, de Canadá, porque decían que durante generaciones las comunidades indígenas habían estado esperando que la iglesia aceptara, reconociera el daño que le habían hecho a las comunidades indígenas y que solo alguien como Francisco había dado el paso de pedir perdón para lograr esa reconciliación. Ahí estamos viendo algunas reacciones de líderes mundiales, pero yo creo que una prueba de esa sencillez también que ustedes están mencionando del Papa Francisco, que era un hombre al que no le gustaba la ostentación, Para nada. que además abogaba por los pobres y así quería a su iglesia, quería una iglesia que estuviera cerca de la gente y una iglesia que fuera sencilla. Y en el testamento que dejó el Papa, que ha sido publicado hoy por el Vaticano, se da fe de eso. Dice él en ese documento que lo firmó en el 2022, pero hoy es cuando se hace público. Dice, en el nombre de la Santísima Trinidad, sintiendo que se acerca el fin de mi vida terrenal y con viva esperanza en la vida eterna, deseo expresar mi voluntad únicamente con respecto al lugar de mi sepultura. Siempre he confiado mi vida y mi ministerio sacerdotal y episcopal a la Madre de nuestro Señor Santa María. Por lo tanto, pido que mis restos mortales descansen en espera del día de la resurrección en la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Y sigue diciendo el Papa Francisco, pido que mi tumba sea preparada en el nicho de la nave lateral entre la capilla Paulina y la capilla Sforza de la mencionada basílica. El sepulcro debe estar en la tierra, sencillo, sin decoración particular y con la única inscripción Francisco. Ay, Dejó hasta los gastos pagos de su entierro. así es. Así de sencillo era el Papa coherente. Francisco, que además pidió que su ataúd, porque ahora vendrán los funerales, vendrá el entierro, no sea ese ataúd de 3 revestimientos que se utiliza para los papas, sino que fuera de pino sencillo y que no lo pongan en una plataforma elevada donde la gente no va a poder verlo, sino que lo pusieran a la altura del pueblo donde la Del gente piso. pudiera pasar y ver su cuerpo. Así Y que el abierto. funeral del Papa Francisco será muy diferente a los que hemos visto de papas anteriores. Va a ser el primer papa en 150 años que no será enterrado en la Catedral de San Pedro, Así. sino en la Basílica Santa María la Mayor, porque esa fue su última voluntad, que los ritos fueran mucho más sencillos, Sí. similares a los de un cristiano común. A mí me conmovió lo que decía la lápida, lo que él pedía que dijera la lápida, solamente, simplemente Ujú. Francisco. Francisco, Y ya. así lo recordamos cuando subió a aceptar, a dar la
la bienvenida y la bendición a todos en la plaza por primera vez hace 12 años, que en lugar de la cruz llevaba una colgada sencillísima y los zapatos, en lugar de los tradicionales, pidió que le dejaran sus mocasines viejos y quedó con sus mocasines. Así también dijo, no voy a vivir en la residencia del Papa, voy a vivir en la casa Santa Marta, en la casa de Santa Marta, en una habitación de 40 metros cuadrados en un pasillo. Él mismo decía que no conocía todo el Vaticano, yo creo que ni textual, ni física, ni en otros aspectos lo llegó a conocer completamente. Era un hombre, obvio, de una vida muy sencilla y muy entregada a los pobres. Y esto es lo más importante que debemos recordar, pero también los esfuerzos que hizo para cambiar muchas cosas dentro de la iglesia, reformas que llegaron a realizarse, algunas de ellas, otras no, todavía podrían llegar a realizarse en un futuro, pero uno de los intentos, de los esfuerzos que hizo fue para combatir la pederastia dentro de la iglesia de una manera firme desde el inicio de su papado, porque sabía y reconocía el gran problema. Lo vimos hablando con víctimas de la pederastia y las organizaciones incluso que protegían, haciendo que vendieran sus bienes para indemnizar a las víctimas. Eso también recordamos aquella vez que se reunió con un grupo de jóvenes de hoy, cómo son las sociedades de hoy, cómo les hablaba, cómo no los rechazaba, no los señalaba y trataba de entender y permitía que ellos hicieran todo tipo de preguntas. La inclusión de laicos y mujeres, vuelvo y repito, tanto que se ha pedido también que las mujeres tengan, él decía que las mujeres gobernaban mejor, cuando nombró a la alcaldesa lo dijo, sí. Las mujeres no, gobiernan mejor que los hombres. Reformas que todavía no logró, la ordenación de mujeres diáconos, que él deseó eso, y por supuesto una apertura total hacia la comunidad LGBTQ y la descentralización completa del poder eclesiástico. Esas posiciones que tú estás mencionando, María Cela, también le ganaron muchas críticas y oposición dentro de la misma Iglesia Católica. Y ahora es posible que en los próximos días, cuando se prepare todo el tema del cónclave de elegir al sucesor de Francisco, veamos cómo esos temas políticos dentro de la iglesia, porque es un juego político también dentro de la iglesia, cobrarán fuerza, porque hay un movimiento mundial ahora mismo de resurgimiento de una derecha más extrema. Y Francisco fue lo contrario. Y vamos a ver esa lucha de poder en los próximos días. Ya veremos lo que le depara el futuro a la Iglesia Católica y a los fieles. Pero hay un dato. Pero sí. Perdóname que te interrumpa. Hay un dato para aclarar eso. Hay un dato que es impresionante. El Papa Francisco ha sido el Papa que más cardenales ha nombrado. El 80% de los cardenales que va a votar por el nuevo Papa fueron nombrados por el Papa Francisco. Él hizo un cambio de 100 Él hizo cardenales. un cambio profundo y fue aceptado dentro del Vaticano ese cambio. Y es verdad que mucha gente y muchos grupos conservadores, congregaciones, quizás la parte más conservadora dentro de la Iglesia Católica, que si fuera por ese sector de la Iglesia todavía estarían dando las misas en latín de espaldas al público. Los cambios en la Iglesia tienen que ocurrir con los cambios en la sociedad para que la Iglesia siga siendo parte de la sociedad y acoja a todo el mundo. Como decía, la Iglesia no es una aduana. Aquí no pueden entrar solamente los buenos, los correctos, los que están casados. Aquí tiene que entrar todo el mundo, santos y pecadores. Después ya veremos qué hacemos y después ya veremos las oraciones y el arrepentimiento, pero la Iglesia no le puede cerrar las puertas. Y con esto no quiere decir las puertas literalmente, sino la participación dentro de los movimientos de la Iglesia, personas que sean divorciadas o personas que que sean homosexuales, en fin, personas que han sido vetadas de comulgar. No porque un sacerdote no le dé la comunión, porque no está preguntando, ¿tú estás divorciado o no estás divorciado? Pero
supuestamente es, o sea, un pecado. Comulgar si estás viviendo con una persona que no es la persona por la que te casaste por la iglesia. Y muchos ejemplos así. Lo vamos a recordar siempre, que Dios ahora, y casualmente una cosa, hoy es el Día del Ángel. Ese dato se lo estaba dando yo, es increíble, el Señor le permitió completar la Semana Santa, el jueves estuvo en una prisión donde fue recibido por 70 presos, no les pudo lavar los pies, pero ahí en su silla de ruedas, aunque no participó en las diferentes homilías, pero sí en su silla de ruedas estuvo ahí con 70 presos, dándoles la mano y hablándoles. Ahí podemos ver algunas de esas imágenes. Y hoy es el Día del Ángel, cuando el ángel se le apareció a las mujeres que fueron a lavar el cuerpo de Cristo al tercer día y le dijo a todas, ¿por qué buscan entre los muertos a quien ha resucitado? Con esto lo dejamos, señores. Hacemos una pausa y cuando